¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Un placer de tenerles nuevamente conmigo. Hoy me acompaña un hombre que ha entregado gran parte de su vida al servicio de la ciencia y que ha dejado un aporte para la posteridad en este campo. Sin embargo, al jubilarse, se volcó casi por completo a la poesía, aunque también dedica buena parte de su tiempo al canto y la enseñanza. Me estoy refiriendo a Miguel García Casas, quien está aquí para hablarnos sobre su ópera prima, 30 poemas de humor y una canción esperanzada, más o menos. Bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte aquí. Hola, Elga. Bueno, en primer lugar quería felicitarte por tu labor periodístico-cultural, que me parece muy relevante, y luego también por tu nivel cada vez mayor como escritora. Enhorabuena. Y nada, pues aquí me tienes pues para hablar de la obra, de mí y de nosotros, si quieres. Sí, es que hay tantas cosas que me he enterado de ti que me parece increíble. Bueno, realmente has trabajado muchísimo, has dejado ya un legado importante en la vida, Miguel. No lo sé, porque yo, mira, te diré una cosa, y esto es una enseñanza que la vida me ha dado. En realidad, la cuestión de ti para los demás, es decir, lo que tú puedes esperar de los demás, es poca cosa. Okay. Lo importante es que cuando has hecho las cosas te miras en el espejo y dices, olé tus, porque has sido capaz de hacer esto. Y eso es lo que te queda al final. Es decir, lo demás, pues cuánta gente conocemos que ha tenido cierto poder en la sociedad y que dicen, cuando dejé de tener ese poder, dejó de sonar el teléfono. Claro, dejaron de llamarme, sí. Pues de todo lo que haces, hombre, si tienes una vida larga y siempre has tenido alguna idea que llevar a cabo y tal, pues naturalmente que ahí aparecen pues frutos, muchos frutos, algunos de los cuales incluso no te acuerdas. Claro, pero vamos al principio de todo, Miguel. Dedicaste gran parte de tu vida a la ciencia, eres doctor en ciencias biológicas, fuiste catedrático de biología en un instituto y hasta planteaste una teoría titulada Vida embarazada y reproevolución, una teoría global sobre la vida terrestre, sin contar que creaste y programaste unos juegos didácticos de carácter informático para la enseñanza de las ciencias naturales e idiomas. Después de todo este trabajo desplegado, Miguel, ¿cómo o en qué circunstancias te involucras con la poesía? A ver, cuéntame. Pues es que en la base de todo hay algo que uno tiene, y es la creatividad. La creatividad, yo no soy el hombre más creativo del mundo, ni el más inteligente, ni el más guapo, ni el que mejor voz tiene, vamos a ver. Pero la verdad es que yo considero que para ser el árbol que soy he dado peras bastante gordas, es decir... ricas, sustanciosas. Sí, y bueno, pues realmente en la vida tienes una idea y luchas por esa idea. Que un día se te ocurre que los seres vivos de la Tierra forman un ser de categoría superior que está intentando reproducirse. Investigas, vas viendo cosas, etcétera, y construyes precisamente esa teoría que para mí es la mayor aventura intelectual que he tenido en mi vida. Es decir, todo lo demás no llega, es decir, he sido muy osado con eso, pero estoy muy satisfecho de esa etapa, a pesar de que he hecho otras cosas que igual han llegado más a los demás y tal, ¿no? Pero eso ya... Cuando, por ejemplo, ahí te puse en su momento que tenía un máster... Sí, también. Pues claro, eso lo puse por la razón de que fue ahí donde larvé la teoría, porque para hacer ese máster presenté un trabajo final en el que inicialmente pensaba trabajar sobre la influencia del lenguaje en la percepción de la evolución. Y a partir de ahí ese fue el primer capítulo y luego surgieron todos los demás. Por eso ese máster es importante ahí. Y lo de profesor de informática es que en aquella época, en concreto, éramos los primeros que empezábamos a dar informática en los institutos. Bueno, total, que yo daba clases de informática, lo normal es que lo diera el departamento de matemáticas, pero yo me sumé. Y ahí aprendí una serie de cosas que es lo que me llevó después a hacer los juegos didácticos informáticos, que fue una idea que, claro, no me quiero enrollar mucho, pero recuerdo que una alumna me la encuentro por la calle y me dice, Miguel, era exalumna,
dice, contigo, dice, nos has engañado, dice, porque contigo la biología era muy divertida, me he ido a la universidad y aquello es un toro. Otra cosa. Era otra y entonces cosa. yo dije, dice, bueno, pues oye, a partir de ahora la letra con sangre entra. Y a los 6 meses estaba haciendo los juegos didácticos informáticos. ¿Por qué? Pues porque la cabra siempre tira al monte. ¿Y la poesía? ¿Cómo es que viene la poesía después de todo esto? Bueno, yo hice, cuando eres un adolescente ¿Sí? y escribes algo, y yo me gustaba escribir, y una vez participé, teniendo 14 o 15 años, ¿Sí? participé en un concurso que lo hacían en Palma de Mallorca y que ganó un tal Pedro Nieto, que era un poeta importante de su época. Yo me presenté, recibí tal, ha sido aceptado los poemas y tal, y luego no gané. Y entonces dije, pues si no he ganado, me dejo la poesía. Quería ser un triunfador en todo, ¿ah? No, es que yo... No, pues porque la vida te va marcando pasos. 40 años después, claro, me enteré de que el que me hubieran admitido las poesías decían que eran más o menos decentes las poesías. Gracias a Dios no me enteré de eso y digamos que giré iba por otro lado. Para otro lado, ¿no? Pero luego, cuando llegué a la jubilación, ¿Sí? es decir, pues empecé, es que todo esto, claro, si me remonto a los romanos, es decir, a los orígenes, pues a la antigüedad. Vamos a estar aquí. Pero todo vino, lo de la poesía en concreto, porque yo tenía 40 y tantos años y tenía en la cabeza que más o menos que del trabajo a casa, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y no tenía así amistades ni círculo social, digamos, ¿no? Y entonces lo que hice fue que contacté con un círculo social que lo que hacían era recitar poesía y me metí allí. Y ahí pues fue como lo que pasa siempre, vas aprendiendo no solo a declamar, sino por supuesto vas conociendo más la poesía, aparte de la base que tienes, porque claro, es decir, la vida siempre te ha dado conocimientos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando yo empecé a meterme en el mundo de la poesía, que no escribía poesía, pero luego empecé a escribir una, luego otra, luego llegó la pandemia, es decir, y entonces, claro, en casa tuve que sustituir mi labor, que para mí ahora mismo es la más importante, que es la de ir a distraer a los ancianos, la tuve que sustituir durante ese tiempo, pues, por un lado hacer videopoemas y por el otro lado escribir poesía. Sí, y justamente en ese punto quiero centrarme. Sé que posees una web de nombre Poesía Recitada Contemporánea, donde además de compartir tus poemas, ofreces la oportunidad a otros poetas para darse a conocer. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntame, ¿cómo la fuiste desarrollando? Pues eso va dentro del proceso mío propio de aprendizaje. Es decir, yo naturalmente cuando empiezo a meterme en el mundo de la didáctica, digamos, de la declamación, pues empiezo a conocer poetas, profundizar en ellos, los grandes, ¿no? Sí. Los grandes, luego voy un poquito más a lo que digamos son los menos grandes que los grandes, pero al final me doy cuenta de que yo estoy rodeado de gente que escribe muy bien, poetas, y que su poesía me interesa. Y entonces es cuando yo cojo y realmente en esa web hay el 50% son poetas que yo conozco personalmente, ¿no? Y además a mí me sirve porque cuando hago las declamaciones en realidad profundizo más en su obra. Y esa es la razón por la que también fui acumulando material y ese material pues lo he puesto en esta web, ¿no? Sí. Que también está en esa web y están en un canal de YouTube que tengo, pero que no ha tenido vocación de canal, sino simplemente de almacén de material. Sí. Miguel, ¿la declamación llegó a tu vida antes que la poesía? Lo pregunto porque eres profesor, has realizado conferencias y talleres al respecto. ¿Qué es lo más importante en este arte? ¿Tener buena voz o interpretar lo que se está diciendo? Yo creo que es tener personalidad. Sí, a ver. Sí, porque buenas voces pueden ser incluso todas bien ecualizadas y tal, o sea que ese no es el problema. Pero cuando escuchas a una persona y ves que tiene personalidad al comentar algo,
Es decir, al leer, al declamar, entonces la personalidad se apodera de todo, ¿eh? Y yo tengo alumnos que realmente les pasa eso. Es decir, no es que tengan una gran voz, pero tienen una elegancia y una personalidad al hablar. Luego está otra cosa, que es la técnica, digamos, al declamar la poesía. Yo lo que les digo es, yo es que normalmente ejemplos serios no suelo poner, pero yo les digo que declamar es parecido a resucitar un pollo. O sea, y me explico, tú coges y tú tienes un pollo, tú eres Dios y haces un pollo. Entonces el pollo tiene su esqueleto, tiene su piel, sus músculos, sus plumas, su pico, su sangre, pero el pollo muere y al morir quedan las partes más duras, que son los huesos. Bueno, si tú quieres resucitar al pollo, entonces tú lo que tienes que hacer es coger esos huesos y ponerle la carne, ponerle los órganos, ponerle la piel, ponerle las plumas, el pico, etc. Ahora voy a la analogía. Si tú haces un poema es una vivencia y el poema está vivo. Entonces, cuando tú dejas de hacer el poema, entonces el poema muere, queda en unos signos. Todos nos acordamos del cuadro ese de la pipa que dice, esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque es un cuadro. Bueno, pues esto no es un poema, porque esto es una serie de signos en un papel. El poema era la vivencia, y con esa serie de signos en un papel, nosotros lo que tenemos que hacer es resucitar el poema, esa vivencia, ¿no? Y tenemos que ponerle de nuestra parte todo aquello que el poeta puso de su parte para hacer el poema, ¿no? Y entonces es cuando el poema queda bien declamado. Pero a veces sucede que el pollo no resucita, el pollo se queda muerto. O sea, no se consigue fácilmente. Exactamente. O no se consigue, simplemente. Pues la batalla está ahí, ¿no? Diriges el taller de declamación de la NAU, para ser más específica, de la sección adultos en la Universidad de Valencia. ¿Qué vivencias destacables, Miguel, has tenido en estas clases? Bueno, a ver, la NAUGRAN es la sección de adultos de la Universidad de Valencia. Sí. La Universidad de Valencia tiene, por ejemplo, una asociación que es Amigos de la Universidad de Valencia. Y la NAUGRAN tiene su asociación de Amigos de la NAUGRAN. Lo que es amigos, mientras que la Universidad de Valencia o la NAUGRAN, ambas, son instituciones públicas, Amigos de la NAU y Amigos de la Universidad son instituciones privadas ligadas a la universidad, de tal manera que allí lo que se hace es que la universidad favorece a estas asociaciones dándoles pues las aulas, dejándoles las aulas y dándoles recursos pues para tener una revista, etcétera, ¿no? Entonces yo cuando entro, yo entré porque una amiga que pertenece a la asociación me dijo, Miguel, ella confiaba en mí, yo creo que tú puedes hacer un papel dentro de la asociación. Y entonces, claro, ella lo que creía es que yo, porque también tengo un libro escrito que ella ha leído, que es sobre la teoría, que yo podía dar unas charlas sobre evolución y tal. Pero a mí, en ese momento, me lo pensé y dije, oye, pues lo que yo quiero hacer es dar un taller de declamación poética. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia anterior y me apetecía eso. Es decir, realmente yo he cortado con la vida esa científica, entre comillas, que llevaba, ya terminó, concluyó. Y entonces empecé ahí. Bueno, ¿qué le debo? Le debo mucho, porque realmente el profesor, para poder dar clase, tiene que formarse a sí mismo. Y estás en un continuo proceso de formación. Y muchas de las cosas que yo no sabía entonces las sé ahora, y el año que viene sabré cosas que ahora mismo no sé. Claro. Y eso es lo importante. Y bueno, pues ahí estamos. Y aparte, claro, hay que tener en cuenta que en la Asociación de Amigos de la NAUGRAN, uno de los objetivos fundamentales que tenemos es el envejecimiento activo. Porque no hay que olvidarse que todos vamos a llegar a esa etapa, y entonces se trata de que convives socialmente con una serie de personas a las que mutuamente la compañía y los objetivos nos favorecen, ¿no? A propósito, y vuelvo a la declamación, ¿no crees que se ha dejado de lado un poco la declamación en los tiempos que corren? ¿A qué lo atribuyes? Pues lo atribuyo a que hay muchos libros.
Y como, ¿cuándo era importante la declamación? Pues cuando los juglares, en su momento, cogían y contaban en romances a la gente que no sabía leer ni escribir, ¿sí? Pues contaban historias que rimaban y así eran, por un lado, más apetecibles y por el otro lado, más memorizables. Pero aparece la imprenta y empiezan a aparecer los libros. La gente ya va menos, se para menos en los mercados a ver lo que hacen los juglares y tal, y lo que hace es que en los libros está todo. Y esto está relacionado con otras muchas cosas también, como el hecho de que se pierde la rima porque ya no hay que recordar, porque todo está escrito y tal, ¿no? Y al final lo que hacemos nosotros es que yo me pongo a leer un poema y no digo nada, pero lo tengo en la mente. ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido, digamos, que la sonoridad del poema. Y es precisamente en el taller de declamación uno de los objetivos que yo tenía era el abordar la sonoridad del poema, porque el lenguaje es primero sonoro, es decir, porque es una comunicación entre dos individuos y la sonoridad es importante. Y luego también la sonoridad es importante, aunque digamos que recitar no es lo mismo que cantar, tiene una relación importantísima. ¿Por qué? Porque resulta que recitar es cantar en una misma octava. Entre do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entre todo eso tú vas recitando cantando, ¿no? Mientras que cantar, podríamos decir que cantar es recitar en varias octavas. Empiezas ahí, esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, actualmente, el hecho, como te he dicho, de que en los libros están los poemas, nos ha hecho olvidar de que una de las cuestiones, digamos, que serían más disfrutables, es precisamente ese juego de sonidos que están ahí y que no jugamos con ellos. Tú sabes que yo vengo de Latinoamérica y yo recuerdo que en los colegios, tanto de primaria como de secundaria, se incentivaba la declamación. Siempre habrían 3 o 4 alumnos que destacaban por ese arte. Por eso te lo preguntaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en los colegios? ¿Qué ha pasado en los institutos? Bueno, pues es que eres de Perú, ¿no? Sí, yo soy de Perú. De Perú. Sí. Sí, bueno, es que yo he tenido amigos que también, alumnos latinoamericanos y tal, ¿no? Bien, pues, ¿qué ha pasado? Pues que resulta que ha habido digamos que, una maldición de la memoria. Ya. Entonces, la memoria no es importante, cosa que eso es una mentira increíble, porque otra cosa es que domine la memoria al 100% y otra cosa es que tú puedas hacer algo sin memoria. Entonces, con esa maldición de la memoria, si tenías que memorizar un determinado poema, pues ahora resulta que, ¿cómo le van a decir eso? ¿Entiendes? Y eso es lo que... pero bueno, yo al menos recuerdo en mi... digamos, en mi infancia y con los libros que tenía, que los libros de lengua tenían sus poemas y que los leíamos y, en fin, los disfrutábamos, pero lo que tú dices, la declamación en eso era ¿cómo te diría yo? Tenía poca categoría o se le daba poca importancia o no se insistía en ello, ¿no? Pero realmente se disfruta muchísimo, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil. Miguel, has sido galardonado en los últimos tiempos con una serie de premios, tales como el premio anual Amigos de la Gran Nau del 2020, y te has hecho con la insignia y la pluma de oro que otorga la Asociación Cultural La Platea de Quart de Poblet. ¿Se puede decir que estás viviendo tu mejor momento? ¿Lo confirmas? Esa pregunta no me la he hecho nunca. Fíjate lo que te digo, mi mejor momento. Estoy viviendo mi momento actual. Ya. Y yo personalmente pienso que estos premios, además tú lo sabes también, es decir, todo esto a veces no es que se sea humilde, sino que es que sea realista. Es decir, a mí me pueden haber dado un 20% de las veces que me he presentado a un concurso, con lo cual cuando uno sabe lo que es el sinsabor de no ganar, pues digamos que ya relativiza el que haya ganado algo, ¿no? No obstante, valoro más, fíjate, no el hecho del premio de Amigos de la Naurán, que es un premio, digamos, que es como todos, ¿no? Es decir, que en un papel con, en fin, tal,
¿cómo se llama eso? Que no pones el nombre, tienes que poner un seudónimo, que no me acuerdo ahora. ¿Es réplica o rúbrica? No se me viene a la mente. Bueno, eso, pero sin embargo, lo que me han dado de la asociación de la platea de Cuart, sí, que es eso, va muy ligado al esfuerzo que yo he hecho contribuyendo a que esa asociación funcione bien dentro de lo que cabe. Es decir, no pertenezco a esa asociación, pero siempre que me llaman, raramente es la vez que les he fallado. ¿Colaboras mucho con ellos? Sí que colaboro mucho con ellos, porque en fin, a José Romero, que es el que lleva la asociación, hemos estado hablando en el bar tomando algo y decirme, creo que voy a hacer una asociación aquí y tal, y igual, ¿no? Uh-huh. Y claro, y desde entonces, pues en lo que he podido le he ayudado, ¿no? Y esas cuestiones, es decir, ese contacto que yo en una época de mi vida no tuve con los demás y que ahora estoy teniendo, lo valoro mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, en fin, no tengo más que decir. Cultivas la poesía con mucha pasión, pero se caracteriza por ser humorística, Miguel. ¿Por qué escogiste el humor para expresarte? Te lo he dicho antes, porque la cabra siempre tira al monte. Es parte de tu carácter, de tu personalidad. Claro, es que de alguna manera siempre voy caricaturizando las cosas, lo llevo dentro, ¿no? Es decir, además es que yo cuando digo una cosa en serio no me hace caso nadie, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo? Ya. Entonces, veo las cosas de una determinada manera y tengo la capacidad de plasmarla, pero aparte, una de las cosas, porque yo siempre iba bromeando con que yo jamás le decía a la gente, dice, os voy a leer este poema de mi poemario inédito por siempre, porque yo no pensaba... Lo había sentenciado, ¿ah? Yo ya... tal. A la no existencia. Claro, y yo le decía eso, es decir, pero lo que pasa es que luego, cambié de tercio y lo llegué a publicar porque yo no sé si me iba poniendo barreras. Es decir, me iba poniendo barreras en el sentido que yo tenía el poemario en casa y conozco a Jaime Siles, y soy amigo de José Antonio Olmedo, con Blas Muñoz me llevo muy bien, etcétera. Y yo estaba en mi casa y cuando estábamos en la pandemia, no se me ocurre otra cosa, decir, mira la locura, se lo largo a Jaime Siles, que es el que lo ha prologado. Sí. Se lo largo a Blas y se lo largo a José Antonio Olmedo. Y entonces, al cabo del tiempo, a los 3 meses o así, pum, me escribe Jaime Siles. Yo abro el correo y lo abro así, o sea, el ordenador aquí, y yo así digo, porque este me va a dar por la derecha, por la izquierda, por delante, por detrás. Y me dice, Miguel, me he reído mucho. Dice, me ha gustado y tal, y igual. Vale, de eso. José Antonio Olmedo, como es él, tarda un poco más porque es un trabajador y tiene mucho trabajo, pero me devolvió todo el poemario con todos los poemas medidos, etcétera, con las ideas y con tal, ¿no? Y Blas también fue muy amable y estas cosas. Bueno, a total, que el siguiente paso fue lo que, estando en Algueña, les dije a unos compañeros allí también poetas, les digo, oye, si me lo prologa Jaime Siles, lo publico. ¿Qué quería decir? Si no me lo prologa, no lo publico. Estaba buscando excusas. Ahí está. Sí. Entonces, pum, se lo envío a Jaime y me contesta. ¿Cuántas palabras? Y entonces yo, bueno, no sé si lo debo decir aquí, yo ni puñetera idea de estas cosas, llamo a José Antonio Olmedo y le digo, oye, Jaime me ha dicho que cuántas palabras. Dice, ¿qué le digo? Dice, porque yo no sabía. Y me dijo, hombre, lo normal son 400 y tal, en fin... Es que, ¿cómo te diré yo? Aquí hay mucho que agradecer, ¿no? Y lo del humor, desde luego, el humor es que el humor hace falta. Es decir, la gente necesita reírse y es terapéutico. Y es, yo qué sé, podría decir muchísimas cosas, pero vamos. Sí, justamente sobre la naturaleza de tu obra. Se podría decir que podría herir susceptibilidades, dados los tiempos actuales. Al respecto, el poeta Jaime Siles, el autor de tu prólogo, refiere, antes la gente se reía de todo y no pasaba nada. Ahora la gente desconfía de casi todo y estamos a un paso de que hacer una caracolada sea un crimen. La gente tiene miedo que le hagan daño con el humor, ¿ya no lo entienden, Miguel?
Bueno, esas notas son mías, no son de Jaime. Okay. Jaime es la primera parte. Okay. No, pero es cierto. Es decir, vivimos, a mi modo de ver, vivimos en una sociedad cada vez más radicalizada. Ya. El hecho de... Y claro, hay mucha susceptibilidad. Si yo ahora mismo a ti te hago una gracia, pero tú empiezas a pensar que ¿qué me habrá dicho este? ¿Con quién se estará metiendo? ¿Qué tal y igual? No te vas a reír, porque tienes miedo. Para que yo te haga gracia a ti, tú tienes que tener claro que yo no te voy a hacer ningún mal. Esa es la cuestión por la que a veces los humoristas resulta que hacen el papel pues, de tontitos o de personajes raros y extraños que se van cayendo y dicen cosas para que no sean así. Y luego, ¿por qué está más radicalizado? Porque antes se podía hacer lo que has leído tú, chiste de todo y no pasaba nada. Hombre, en el humor es que siempre hay una cierta agresividad, porque lo que se plantea es un choque entre la realidad y lo que tú muestras, de lo que tú hablas, ¿no? Y en ese choque surge una chispa, que es la chispa humorística. Entonces, bueno, aparte de que en el texto, en la parte del prólogo, yo lo que hago es que, digamos, que comento un poco más esto, que no es una explicación total del humor, ni mucho menos, sino unas ideas, ¿no? Para justamente conocer un poquito de este poemario, ¿qué te parece si nos lees algo? Vale. Algo de ese humor muy particular tuyo. Bueno, yo lo que quisiera también decirte es que realmente yo creo que a mí no me gusta ser muy agresivo con el humor. Me gusta hacer una caricatura, pero una caricatura amable, una caricatura amable de las cosas. Entonces, normalmente es eso, porque el mismo Jaime Siles lo dice, ¿no? Es decir, casi parece a veces cariñosa la caricatura, ¿no? Voy a leeros uno de los primeros poemas que escribí. Este poema, resulta que yo cuando daba clases, pues cuando yo era profesor de ciencias naturales, ¿no? Y cuando hablaba de del origen del universo y tal, y cómo se formaba el universo, pues entonces yo decía, bueno, el universo es como dos actores que son la materia y la energía que van interaccionando en un escenario de espacio-tiempo. Entonces, a mí me gusta hacer la paella los domingos, y cuando hacía la paella, pues yo me encontraba en que prácticamente podía expresar el universo en función de cómo se hacía la paella, ¿no? Tal y cual. Oda a la paella. De aquello que el universo con sus leyes ha creado, desde el instante inicial al presente más cercano, me quedo con la paella. Tantos dioses y demonios, tantos guerreros y santos, tanto vendedor de humos ocupando los diarios y personajes vacíos y damas del 3 al cuarto, producen en mis adentros que, altamente contrariado, me quede con la paella. Pues, aunque no sea nadie, ni me importe demostrarlo, ni pretenda lo perfecto, pues no es perfecto lo humano, me junto con mi familia, enciendo el fuego en un tris, respiro el aire del monte y al fin, allí está ella, al fin, bienvenida a la paella. Siéntome como Dios con oficio de crear y pongo presto a rodar el fuego de la creación, el tiempo de controlar, materia que transformar y el espacio donde hacer. Me quedo con la paella. Convidados a mi mesa están todos invitados, los jueces y los villanos, los siervos y los señores, políticos y objetores, banqueros y asalariados. Y no creo nadie niegue que entre manjares mejores no exista suerte mayor que, en llegando a la ocasión, compartir con alegría algo bueno y aún mejor junto a un vaso de sangría. Me quedo con la paella. En la historia de la vida justos la han de pagar para que otros sin pesar cicatricen sus heridas, y dando gracias a Dios que me permite gozar, puedo empezar a tragar todo aquello que maté con cara de felicidad y tan satisfecho porque me quedo con la paella. ¡Ah, qué hermosos caracoles! ¡Ah, qué conejo tan fino! ¡Ah, qué pollo tan soberbio! ¡Y qué sofrito! ¡Y qué tino con la sal y el colorante, bachoqueta y garrofón! Y ese punto de azafrán y el matiz del pimentón y el arroz tan altanero que rodea con pasión. Todo aquello que algún día sobre la tierra vivía para disfrutarlo yo, me quedo con la paella. No ha de ser por siempre así.
Tiempos nuevos llegarán donde otros probarán lo que el destino les dé. No tengo curiosidad, ya sabrán lo que les toca. Yo, atrapado en el presente, remuevo dientes y boca, disfruto y miro a mi gente. Y si alguien me provoca, yo le digo complaciente que, por si esta vida se estrella, tengo claro y soy consciente que me quedo. ¿Con qué me quedo? Con la paella. Se me ha abierto el apetito, Miguel. Se me ha abierto totalmente el apetito. Después nos vamos a comer una paella. Otra de tus aficiones es cantar. Sí. Lo haces cuando te convocan. Sin duda estás totalmente entregado a la poesía y al arte, Miguel. Pues sí, es un lujo. Es un lujo porque yo siempre digo, yo no soy un profesional, yo no soy un aficionado, yo soy un distraído. Es decir, yo me distraigo con esto. Es que ha llegado un momento en mi vida que no dependo de que me llamen por teléfono y tal. Y entonces es un lujo que me ha dado la vida porque ya me he hecho mayor y todavía funciono. O sea, que eso ya es importante, ¿no? Muchísimo. Ahí está. Y entonces, pero yo te voy a contar un secreto. A mí lo que más que me gusta es cantar. Y se nota. Se nota. Entonces, yo Igual resulta que no canto bien, pero yo no he venido a hacer el bien al mundo, o sea, que quiero decirte que... Al menos cantando. yo lo que a mí digamos, lo que me interesa es disfrutarlo. Y he mejorado muchísimo porque cuando me jubilé empecé estudios de canto. Yeah. Y claro, y tengo la suerte y la desgracia de ser bajo profundo. Uh-huh. Es decir, que yo canto una octava más bajo que el bajo. Que eso en un coro, anda, que yo en 2 coros me tuve que salir porque el bajo del coro cantaba más alto que yo. Sí, increíble, sí. Yeah. Ya, entonces, ¿qué hago? Pues como solista y eso, bien, pero en los coros yo ya, es que me dicen, oye, ven. Yo digo, no, yo no voy porque ya estoy ya lo sabes. Pero bueno, digamos que también tengo otra fortuna con esto de ser bajo, y es que los bajos, conforme vamos avanzando en la edad, vamos madurando y mejorando. No como los tenores que van bajando, nosotros cada vez hacemos un... así. Miguel, ¿qué te falta por hacer? ¿Con qué sueñas ahora? Pues yo lo que me falta por hacer no me preocupa. Solo te puedo decir que si en algún momento me falla alguna de las cosas que puedo hacer ahora, probablemente me invente otra. Porque lo digo simplemente porque ese es mi carácter. Yo lo que quisiera es ver siempre, eternamente, a mi familia, a mi mujer y a mi hija. Sé que no puede ser y ese es mi gran tormento, ¿sabes? Miguel, ha sido un placer tenerte. Te he conocido un poco más. Me ha gustado mucho lo que he descubierto y te deseo lo mejor con tu libro. Muchas gracias, Eudal. Amigos míos, esto fue Reunidos. Espero que les haya gustado el personaje, su historia y su obra. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto.